Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar ya la última ponencia, espero no aburrirlos. Van a sentir que como que estuviera hablando un poco el otro lado de la moneda de lo que acaba de hablar la doctora García. Vamos a hablar de la terapia transfusional, pero esta vez en el quirófano. Yo veo aquí caras demasiado jóvenes, no sé si son algunos estudiantes de medicina aún o residentes. Bueno, los veo muy jóvenes y quería, no sé, algún voluntario cuando ustedes tienen un paciente que va para la sala y le descubren anemia en los exámenes preparatorios, como que hay una carrera por ir a transfundir, ¿verdad? Aquí no tenemos que perder de vista el contexto del que vamos a hablar. No estamos hablando de hemorragia masiva. No estamos hablando de hemorragia masiva, sino que vamos a tocar el tema de los pacientes que van a la sala, que van a poder ser evaluados por un anestesiólogo, que no hay que correr para transfundirlos. La sangre, como han escuchado toda la mañana, es un recurso que es insustituible, que salva vidas y que se promueve que transfundamos, pero hay algo muy importante que preocupa a las autoridades de salud mundial, es la seguridad de la transfusión, y se hacen esfuerzos grandes para que esta transfusión sea segura, porque la sangre, como un tejido ajeno que se infunde a otra persona, no está exenta de riesgos. Ustedes han escuchado de los riesgos que la doctora mencionaba: injuria pulmonar aguda, infecciones asociadas a la sangre. Hay infecciones que incluso cada día que se da una epidemia, resulta hoy que, por ejemplo, el Zika se transmite a través de la sangre, y entonces como que a veces no vamos con nuestros bancos de sangre a la par de lo que va emergiendo, que puede ser un potencial riesgo para el receptor. Y es por eso que se hacen los esfuerzos para que el donante sea el donante más seguro. Si alguna vez ha donado sangre, se llena un cuestionario, uno se puede autoexcluir, y a la vez en la parte ya analítica, en el banco se hacen ciertas pruebas que están estandarizadas a nivel mundial para disminuir los riesgos. Es bien conocido en la historia de la medicina transfusional que países grandes, por ejemplo Estados Unidos y Inglaterra, hoy están lidiando con poblaciones, países donde la gente está muy organizada, muy educada, con poblaciones que viven ahora con VIH o con hepatitis C, en la época en la que los tamizajes a la sangre no se hacían bien, y esta gente reclama derechos y tienen un costo muy alto para la salud pública, pero también es que para las personas es un costo elevado vivir con una infección de estas. En el mundo hay una recolección de aproximadamente 100 millones de bolsas de sangre por año. De estos 100 millones de bolsas, solo en Estados Unidos se recolectan 13 millones. Es decir, la necesidad de transfusiones es enorme, es inmensa, hay mucha conciencia también, sobre todo en los países desarrollados, para hacer la donación voluntaria. Y por eso nos ocupa este tema. El quirófano es considerado, dependiendo de la complejidad del hospital en el que ustedes trabajen, puede llegar a ocupar incluso hasta el 70% de las transfusiones que consume un banco de sangre. De hecho es así. En las estadísticas de los bancos de sangre, el mayor consumidor siempre es la sala de operaciones. Y al hematólogo jamás lo llaman a sala de operaciones, ni en la evaluación anestésica preparatoria para preguntarme cuánto le voy a transfundir a este paciente. O sea, esto requiere que las instituciones de salud tengan a alguien, no solamente técnico, sino también médico, al frente del banco de sangre, para que se haga una adecuada vigilancia de la terapia transfusional. Hay dos principios básicos en cuanto a transfusión de hemoderivados que nosotros no nos debemos olvidar. Uno es que la sangre se debe transfundir al paciente cuando el paciente verdaderamente lo necesita, y que la mejor transfusión, otra vez no estamos hablando de transfusión masiva, la mejor transfusión es aquella que no se realiza. ¿Por qué razón?
porque se dan muchas transfusiones innecesarias que pueden ocasionar al paciente una morbilidad y mortalidad, y ya van a ver ustedes, traigo aquí unos ejemplos de los eventos adversos que se provocan por las transfusiones a nivel mundial. Estos son datos de Reino Unido, ellos registran todo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, lo más frecuente es la reacción febril transfusional, que la enfermera, mire doctor, que está con fiebre, le sigo pasando la sangre y ya no le quiere dejar de pasar. Bueno, esto es lo más común, y esto se disminuye usando unos tipos de filtros en el banco de sangre para tratar de quitarle los leucocitos a la bolsa, porque son los que dan esta reacción. Luego tenemos la sobrecarga de volumen asociada a la transfusión, las reacciones alérgicas, el famoso TRALI, que es una injuria pulmonar aguda por transfusión, que se da sobre todo cuando se transfunden grandes cantidades de plasma, que es el elemento del que tengo la impresión que es del que más se abusa en la cirugía y en los servicios de medicina interna también. Las infecciones por hepatitis C, hepatitis B, VIH, aunque este ha disminuido bastante, y también las hemólisis. Las hemólisis por el error humano. Cuando se produce una reacción hemolítica transfusional mayor, que es aquella que en la bolsa tiene anticuerpos en contra del receptor, estas reacciones hemolíticas mayores generalmente son por error humano. Nunca, porque el banco hace los cruces, y si allí no hubo ningún problema, generalmente es porque hubo un error a la hora de entregar la bolsa, despachar la bolsa y llevarla a la cama del paciente. Yo recuerdo, por ejemplo, en México tenían el hábito de que allí el residente es el todo, enfermera, auxiliar de servicio, conserje, como le quieran llamar. Entonces, una vez el de anestesia se llevó una bolsa equivocada, se la pasaron a una señora que estaba en sala y fue un desastre, pero la señora salió bien. Pero las reacciones hemolíticas transfusionales pueden llevar a la muerte a un paciente. Estos datos también son de Reino Unido, pero si ustedes se fijan, en la parte esta azul son transfusiones que fueron transfundidos de manera incorrecta, un 35% en este periodo del tiempo. Claro, ellos lo han superado porque han mejorado sus registros, el control y todo, y es a lo que la OMS y la OPS pues nos invitan a nosotros a mejorar. Y cuando ellos auditan, este porcentaje, un 6.5%, son transfusiones que eran innecesarias. Yo creo que a veces en nuestro medio son más. Entonces, cuando nosotros vamos a considerar que un paciente, en la evaluación que hacemos, y es que la evaluación de los pacientes para ser operados no debería ser un día antes que el paciente va a la sala de operaciones, como sucede muchas veces, porque debería tener tiempo el anestesiólogo de evaluar al paciente, de ver sus exámenes y poder solicitar pruebas especiales o las interconsultas al especialista correspondiente, porque luego el cirujano ya lo quiere operar y el anestesiólogo no, pero tiene 7 de hemoglobina, no te le doy el pase, pero me urge, y entonces bueno, fácil, le paso 2 bolsas de sangre y lo opero y se ve bien fácil. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que la OMS ha establecido como anemia, porque eso es lo que nosotros tomamos de parámetro para la transfusión preoperatoria, ¿verdad? Y en un adulto, porque vamos a hablar de adultos, en una mujer anemia es una hemoglobina abajo de 11 y en un hombre anemia es una hemoglobina abajo de 13. Obviamente estos no son indicaciones de transfusión, son definiciones de anemia nada más. Luego tenemos las escalas de sangrado según la OMS, que vamos a tener sangrados desde 0 hasta 4, cuando 0 es ninguno, 1 es petequias, equimosis menores de 2.5 centímetros, una sangre oculta en heces o en la orina, pérdidas leves vía vaginal, que no son indicaciones de transfusión. Luego hay otras indicaciones evidentes, y aquí no estoy hablando, valga la aclaración, del paciente hemato-oncológico, que es diferente, ¿verdad? Porque ese es un paciente que está en un riesgo mayor y hay que evaluar el contexto para decidir si la transfusión o no. Pero, por ejemplo, el 2, hemorragia evidente que no requiere una transfusión de hematíes, epistaxis, hematuria, hematemesis, melena. Por ejemplo, yo tengo un paciente con una leucemia
con 10.000, 9.000 plaquetas, está febril, tiene mucositis por la quimioterapia, pues a ese, y me tiene una epistaxis, le tengo que transfundir. Pero ese es un contexto diferente, no es un paciente estable. El grado 3 es una hemorragia que ya requiere transfusión de concentrados de Matías, y el grado 4 pues es una hemorragia que amenaza la vida, como lo que estaba hablando la doctora. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer para el manejo del manejo sanguíneo perioperatorio? ¿Qué es este manejo sanguíneo perioperatorio? Este es nada más que el uso de la sangre y sus componentes, algunos otros medicamentos que podemos también utilizar en el periodo perioperatorio, que comprende desde el preoperatorio, el intraoperatorio y el post, que son estas terapias que me van a el uso de la sangre o las terapias que me ayudan a disminuir la necesidad de una transfusión halogénica, o sea, de transfusión de otra persona. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Bueno, primero debo establecer si mi paciente que va a ser operado tiene anemia, y también debo establecer cuál es su estatus de la coagulación, cuál es su situación hemostática, si hay una coagulopatía hereditaria, si tiene una coagulopatía adquirida por una enfermedad o por fármacos. Tengo que establecerlo. Luego tengo que tener una buena práctica transfusional, y esto nos cuesta porque se ve bonito en el papel que no tenemos que tener políticas de transfusión liberales, pero es lo que todo el mundo hace y es lo que todos hacemos. La adecuada conservación de la sangre, y todo esto es para mejorar la evolución del paciente. Entonces, hay varias guías que se han intentado hacer con el objetivo, diferentes paneles de expertos que han intentado dar guías. Como siempre, las guías son esos guías, no están escritas en piedra, tratando de resumir la evidencia actual en cuanto a la terapia de transfusión en el quirófano. Hay, por ejemplo, las recomendaciones de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, las recomendaciones de la OMS, las recomendaciones del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, y esta que me pareció que quizás es la que tiene que están mejor estructuradas, son las de la Asociación Americana de Anestesia. ¿Verdad? Como decía, nosotros los hematólogos casi siempre nos llaman cuando ya hubo la reacción hemolítica transfusional, o cuando el paciente está en un trali, o cuando el paciente se les complicó, nunca antes. Entonces, estas guías aplican para pacientes que pueden ser intervenidos quirúrgicamente o por un procedimiento intervencionista, o sea, un cateterismo cardíaco, una biopsia hepática dirigida por un catéter, cualquier procedimiento en rayos X, no solamente ir a abrir. A estos pacientes que se les va a hacer un procedimiento quirúrgico, los pacientes que van a cirugía cardíaca, que tienen sus propias guías, la Asociación Americana del Tórax y la Asociación Americana de Cardiología tienen sus guías también. Los que van a ser sometidos a bypass coronario, porque estas cirugías son de alto riesgo de hemorragia, porque al paciente lo desconectan, lo conectan a una máquina, entonces va a haber un anticoagulante, va a haber pérdida sanguínea. Son cirugías que tienen mucho riesgo de hemorragia, tienen sus protocolos de transfusión. También se aplican a pacientes críticos, los pacientes que están en la UCI, que al intensivista le preocupa la saturación de oxígeno, la difusión de CO2 y no sé qué más. Entonces pareciera que a los críticos hay que meterle sangre y tenerlo en 10, que es el objetivo de todo el mundo, pero no es así. Y las coagulopatías preexistentes, en este caso pacientes hemofílicos, pacientes con enfermedad de von Willebrand, y coagulopatías, por ejemplo, alguien tuvo una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, y ese paciente amerita una evaluación por el especialista, porque hay que revertir la anticoagulación y hay que manejar, porque probablemente va a sangrar en la sal, y se deben tener cuidado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer la evaluación preoperatoria? Lo que puede hacer el médico cirujano, el anestesiólogo, el internista que dice, bueno, me vino por, yo que sé, una neumonía, pero me ha hecho una cole y quiero que me lo operen. Pues hay que establecer del paciente sus antecedentes médicos, y aquí vamos a hablar de historia transfusional, consumo de medicamentos, nuestra población
tiende mucho a la automedicación. Los AINES son de las drogas que la gente más utiliza, los medicamentos estos homeopáticos, las hierbas, ¿verdad? Todas las abuelitas ahí con sus jarabes de jengibre, con el ginkgo biloba, hay varios, ¿verdad? Raíces que la gente utiliza y que muchas de estas interfieren con la coagulación y que pueden poner en riesgo al paciente de tener un estado hemorrágico más que una persona normal. Entonces siempre hay que considerar todo esto. Y la automedicación, que es muy importante, no olvidarse que la aspirina es un antiplaquetario y que hay que preguntar, porque hay personas que nadie se los prescribió, pero por la publicidad o el vecino le dijo, y entonces se toma una aspirina todas las noches y no lo considera un medicamento, y a la hora de un procedimiento pues va y sangra. La historia familiar, si en la familia hay alguien que se desangraba, hacía una colección de sangre en la articulación y a lo mejor el paciente tiene una hemofilia leve y no se daba cuenta nadie, o tiene otra coagulopatía, una trombocitopatía y nadie sabía, porque en el paciente es algo leve, pero cuando lo operen ahí sí va a sangrar. Entonces hay que preguntar los antecedentes familiares también. Luego hay que evaluar en pruebas de laboratorio el hemograma completo con el recuento de plaquetas. Si hay alguna alteración en la cuenta de plaquetas, pues hay que llamar al especialista. Y en el screening de la coagulación, pues hay que tomar el tiempo de protombina, el tiempo de tromboplastina parcialmente activada, la protombina y el fibrinógeno, como pruebas de screening. Luego, si ya hay una alteración en estas, pues hay que consultar al especialista y se tomarán otras pruebas. En algunas cirugías, por ejemplo, cirugía hepática o cirugía cardíaca, hay que extender el perfil de coagulación hacia dímeros, lisis, retracción del coágulo, etc. Y luego, antes del ingreso, por eso decía que la evaluación anestésica debería no ser un día antes de la cirugía, es porque yo puedo intervenir en un paciente, si por ejemplo es una mujer común, 35 años, sangra un montón, pasa 8 días con la menstruación, gasta 10 toallas sanitarias de las nocturnas, es un caso muy común, y vive con 8 de hemoglobina y la van a operar de una colecistitis. No, pero como ya llegó la fecha, mañana la operan, pues le paso 2 bolsas. No, esa paciente seguramente tiene una anemia ferropénica y si yo la veo con tiempo, puedo intervenir, puedo corregir esa anemia con hierro y no necesito transfundirla probablemente, puedo inhibirle la menstruación y no someter a riesgo a esa paciente de una transfusión innecesaria. Luego hay otros pacientes, por ejemplo, los que tienen insuficiencia renal crónica, que tal vez no están muy bien controlados, o los que tienen anemia de enfermedad crónica, estos pacientes con artritis reumatoidea, hipocosos, que no son enfisematosos, por cierto, están anémicos, yo puedo mejorar su nivel de hemoglobina con eritropoyetina. Y todo esto, de hecho, las guías ahora lo que promueven es más el ahorro de la sangre para evitar los efectos secundarios de la sangre. Entonces se ha visto en los estudios que el utilizar eritropoyetina con o sin hierro, porque cuando usamos eritropoyetina habitualmente adicionamos hierro, porque esta hormona, si no hay reservas adecuadas de hierro, no funciona bien. Si agregamos eritropoyetina en un periodo adecuado, podemos reducir la necesidad de transfusiones. Y esto, lo decía, es para poblaciones seleccionadas, no es para todo el mundo tampoco, ¿verdad? No es a meter eritropoyetina, no, yo tengo que evaluar la anemia. Tengo que evaluar y decir, bueno, esta anemia es volumen bajo, es anemia por deficiencia de hierro, o es un hipotiroideo, es un diabético, tiene una anemia de enfermedad crónica, ¿cómo lo voy a manejar? No solo es que a todo el mundo le voy a poner eso, porque tampoco es un fármaco que no tenga efectos secundarios, ¿verdad? Hierro, si el paciente está ferropénico, pues es suficiente, y controlar el sangrado, si es posible. Luego, descontinuar anticoagulantes, ¿verdad? Hay guías para descontinuar anticoagulantes dependiendo de la gravedad de la trombosis o de la causa por la que yo estoy anticoagulando, y dependiendo también de la gravedad, digámoslo así, o de la complejidad de la cirugía.
si yo tengo que hacer un puente con una heparina de bajo peso molecular, o simplemente me puedo permitir el lujo de suspender esa anticoagulación y esperar un par de días. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda que sucedió hace un montón de años y está anticoagulada y le van a sacar una muela, puedo bajar un poco el INR a 1.5, le sacan su muela y a 24 horas reinicia. No tengo que hacer yo un protocolo, pero una cirugía cardíaca por una válvula ya está anticoagulado, tengo que hacer un protocolo de suspender el anticoagulante oral y pasarlo a una heparina del tipo que, bueno, que se prefiera. Puede ser una heparina estándar o una de bajo peso. Entonces, se debe tener este cuidado y, como les decía, los antiplaquetarios hay que tener en cuenta. Hoy hay varios antiplaquetarios en el mercado y estos deben ser suspendidos antes de la cirugía. La evidencia tal vez en cuanto a clopidogrel, que es un antiplaquetario irreversible, no es tan alta, y en esto hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque a veces el cardiólogo no lo suspende por una razón, porque ha puesto un stent, y si yo le quito el antiplaquetario voy a trombosar, entonces no venga yo de lista y le diga, no, usted no tome antiplaquetario, y luego se reinfarta, se le estenosa el stent, porque a mí se me ocurrió, ¿no? Ahí hay que ser bien juicioso. Luego también existe en algunos países la donación autóloga de sangre previa a una cirugía. Me van a reemplazar una cadera o una rodilla y la gente no quiere transfusión por motivos religiosos o por lo que sea, por prejuicios. Entonces, pues esta gente va al banco un mes, unos 3 semanas antes, dona su sangre y luego va a su cirugía y si necesita la transfusión le ponen su propia sangre. En estos pacientes a veces también usan eritropoyetina para poder hacer esta donación. También es una forma en la que se puede evitar la transfusión halogénica. Con esto de las personas religiosas, pues hemos tenido que aprender cómo manejarles la anemia, porque pues ellos no aceptan derivados de sangre, pero nosotros como médicos no podemos decirle, bueno, usted no quiere sangre, pues váyase y se las arregla, ¿no? Uno tiene, y de hecho la medicina ha tenido que aprender de ellos y pues se han tenido que manejar con hierro, con eritropoyetina. En algunas circunstancias es posible y en esto de las cirugías pues muchas veces sí se puede. Y luego lo otro es tener estos algoritmos de transfusión como el código rojo, como los algoritmos para trauma, para cirugía cardíaca, que de alguna manera familiarizan a todo el personal con el procedimiento. Recordemos que en otros países los hospitales se especializan, hospital de cardiología, hospital de trauma, entonces es como más fácil que un banco tenga integrado su propio código, digamos, de transfusión, que en nuestros hospitales, que el pobre del banco ve la universalidad de la transfusión. Entonces, decíamos, dentro de las recomendaciones de estas guías, igual que la AABB, que es la Asociación Americana de Bancos de Sangre, igual que NICE, que es la entidad que regula drogas y procedimientos en Reino Unido, todas estas entidades abogan por la estrategia restrictiva de la transfusión, lo que quiere decir que yo a un paciente lo voy a transfundir idealmente si la hemoglobina está abajo de 7, ¿verdad? Eso nos choca, pero esto es para pacientes estables, recordemos. O sea, un paciente joven que no tiene cardiopatía, que no está sintomático, no está con disnea de esfuerzo por la anemia, estas cirugías, exceptuando quizás la cardíaca, que para ellos se pide 8, ¿verdad? Para el resto de las cirugías es 7 gramos el punto de corte, ¿verdad? Esto se ha estudiado bien y en paciente crítico, allá por 2006-2008, aparecieron publicados unos estudios que evaluaban el riesgo que sufre el paciente si yo soy más liberal. Más liberal es llevarle hemoglobina 10, ¿verdad? Y sí se ha visto que tratar de ser más liberal y llevarle hemoglobina 10 se asocia más con estas complicaciones de sobrecarga de volumen, de injuria pulmonar aguda y también en la evolución del paciente, la sobrevida del paciente en UCI es menor que si yo soy restrictiva. En esto hay mucho debate, pero los paneles de expertos abogan más por la política de transfusión restrictiva que por la política liberal. Como decía, nosotros no lo hacemos. O
Si ustedes conocen nuestros hospitales, no lo hacemos. Vamos a, no sé, si alguien trabaja en banco de sangre, ven que de la sala quieren 10 de hemoglobina para transfundir, por ejemplo, para cirugía, ¿verdad? Incluso hay hasta algunos estudios que han sugerido, por ejemplo, que en cirugía de cáncer, si yo politransfundo al paciente, tengo el riesgo, ese paciente tiene mayor riesgo de diseminar. O sea, no son unos niveles de evidencia 1A, pero hay alguna evidencia que soporta esto. Entonces, hablando de paciente estable, si yo puedo ser restrictivo, es la recomendación de los expertos. Luego, pues lo que hemos hablado, revertir el efecto anticoagulante, y en este caso, hablaba la doctora del complejo protombínico activado, que es uno, y el complejo protombínico que no está activado, que es este otro que se utiliza si a mí me urge pasar al paciente, lo tengo anticoagulado con un inhibidor de vitamina K, y yo quiero revertir ese INR, entonces puedo usar este medicamento. El nombre comercial que hay aquí en el país creo que se llama Octaplex, y trae una tablita para corregir según INR. Si yo no tengo tiempo de corregir esto con la vitamina K, ¿verdad? O tengo un paciente al que no le quiero pasar plasma para no sobrecargar de volumen, porque recuerden que el plasma tiene ese problema, que a una persona mayor puede darle un problema de sobrecarga de volumen. El uso de los antifibrinolyticos, en el caso de la cirugía electiva, si el paciente comienza a sangrar, aquí sí tienen un nivel de evidencia aceptable, tanto el ácido epsilon aminocaproico como el tranexánico más para trauma, pero estos se pueden utilizar en cirugía cardíaca, en cirugía hepática, para controlar los sangrados transoperatorios, y sí hay evidencia que esto disminuye el consumo de sangre en la sala. Luego, se me fue una ahí. Una estrategia que usan los anestesiólogos, que es la hemodilución aguda normovolémica, pues es una técnica que ellos usan, pasar cristaloides para mantener el volumen, porque no necesariamente tienen que tratar de meter sangre. Cuando se va a transfundir, siempre se sugiere que la primera dosis sea una unidad y que se revalore el paciente con aspectos clínicos. Si se puede con la tromboelastografía, que es una prueba que no hacemos de rutina, para evaluar cómo está el estatus de coagulación de ese paciente y si el paciente va a necesitar más sangre. Bueno, estos son los componentes sanguíneos para que recordemos, porque ya los conocemos bien. Lo que más se transfunde en bancos son hematíes, plaquetas, plasma, y también allí faltan los crioprecipitados, que suelen usarse ya más en coagulopatías, pero plasma es lo que más se usa en la sala, ¿verdad? A veces los cirujanos, no sé si hay alguno, pero a veces son un poco bondadosos a la hora de pasar plasma. Si ven ustedes allí, las bolsas de plasma van de 200 a 300 ml por bolsa, y a veces yo he visto indicaciones de pasar 6 bolsas para revertir un INR. Es pasarle 1000, 1500 de volumen de plasma a un señor mayor que seguro les va a hacer un trago. Luego, pues como les decía, NICE, que es esta entidad que regula drogas y procedimientos en Reino Unido, pues también pues tiene la misma política. Nosotros debemos preguntarnos, ¿este paciente sí necesita una transfusión o no la necesita? ¿El paciente va a tener una cirugía? Si no, pues podemos buscar otras alternativas. Si va a tener una cirugía, entonces debemos buscar, si no nos da chance de utilizar alternativas como eritropoyetina, hierro, pues la transfusión. Y identificar a la bolsa que vamos a transfundirle al paciente, pues ya saben, las pruebas cruzadas. Si acaso el paciente tuviera anticuerpos, hacer no solo el ABO-RH, sino que fenotipo, que ya eso ya es trabajo del banco de sangre. Las pautas para transfundir glóbulos rojos en anemia aguda, fíjense que las recomendaciones son, si una persona es joven, no tiene enfermedad cardiopulmonar, transfundir, y el paciente ha hecho una anemia aguda, pero está estable, yo puedo transfundir cuando él llegue a 7 o menos, ¿verdad? Y esto se hace durante la cirugía o en el postoperatorio.
Si el paciente es cardiópata, entonces yo puedo ser más liberal y transfundir a partir de 8 gramos. Y esto pues también ya para transfundir con más frecuencia es que si la cirugía hubo una pérdida del 30% del volumen sanguíneo total, pues entonces también debo transfundir. Uy, perdón. Ahí está. En el caso de la anemia crónica, como hemos venido diciendo, se debe estudiar la causa, si es posible, si no es una cirugía de emergencia, y ofrecer una alternativa en el preoperatorio. Y en los pacientes con anemias crónicas se recomienda ser restrictivo, porque es un paciente que ya vive habituado a niveles bajos de hemoglobina, entonces no necesito yo subir a 10, 12 de hemoglobina para la cirugía. ¿En qué pacientes no vamos a utilizar esta estrategia? Lo hemos dicho, en pacientes que tienen hemorragias mayores, en un coronariano agudo y en pacientes que tienen una anemia crónica pero que dependen de transfusión, por ejemplo, un paciente con una anemia de células falciformes que se transfunde, un mielodisplásico que se transfunde, una anemia plástica que ya no responde y tiene alto requerimiento transfusional, pues en ellos no encajan en este apartado. Bueno, este es nada más un ejemplo para que ustedes vean que esto también lo han estudiado los médicos que se dedican a trauma, y esta es una guía de un paciente que llega con un trauma, ¿verdad? Y ellos también en esta estrategia restrictiva recomiendan transfundir si la hemoglobina es menor de 7. Si la hemoglobina no es menor de 7 hay que evaluar el volumen, si está bajo de volumen pues hay que mejorar con cristaloides. Si no está hipovolémico, pues con un catéter arterial habría que evaluar la liberación de oxígeno, gasometría arterial, para valorar si se va a transfundir o no. O sea, no es solo de decir transfundamos. Ahora, en cuanto a plaquetas, hay que tener en cuenta, y sobre todo si un paciente, puede sonarnos a veces raro que de repente diga el hematólogo, transfúndale plaquetas y tiene 200,000. Pero aquí también se tiene que tomar en consideración, por ejemplo, llega un paciente con un trauma craneano y va a pasar a sala a drenaje de un hematoma y este paciente usa aspirinita de largo tiempo, entonces ese paciente tiene una inhibición de sus plaquetas. Acuérdense que la vida media va ahí por 6-7 días, esas plaquetas no se adhieren adecuadamente, no se agregan adecuadamente. Entonces ese paciente debe ser transfundido independientemente de la cifra de plaquetas para asegurar una hemostasia adecuada. Igual, si hay alguna sospecha de una disfunción plaquetaria, pues también estos pacientes deben recibir plaquetas independientemente de la cifra, como ustedes ven en los protocolos de cirugía cardíaca, que ellos pasan plaquetas. En el resto de los pacientes quirúrgicos o en obstetricia, con un recuento de plaquetas arriba de 100,000 no es necesario transfundir. Incluso lo indicado es, si no es cirugía craneana o de ojos, no de córnea, sino de retina y cirugías de ojo que pueden sangrar, es que las plaquetas vayan alrededor de 80 a 100,000. Lo recomendado para sistema nervioso central es 100,000. Incluso ahí también tenemos que considerar si la anestesia va a ser raquídea y el paciente, por ejemplo, es un cirrótico y tiene 70,000 plaquetas, pues también tendríamos que transfundir para que la punción lumbar sea segura. En el caso de los plasmas, aquí es importante tener en consideración que vamos a usar plasmas cuando un paciente tiene una coagulopatía, unos tiempos prolongados. Si nosotros no hemos podido medir niveles de factores, ¿verdad? Nosotros habitualmente lo que hacemos en hematología, si un tiempo de coagulación está prolongado, es hacer una prueba de mezclas con plasma, y si tiene un patrón de corrección, sobre todo el TTPA, pues indicamos transfusión de plasma. Lo ideal es medir factores, factor 8, factor 9, porque de repente sale un hemofílico adquirido, una hemofilia congénita leve, y entonces en ese caso pasamos el factor que corresponde, ya sea 8 o 9. Pero, por ejemplo, en un paciente cirrótico que sabemos que tiene los tiempos prolongados, esto pasa en medicina interna. Llega el paciente por X razón en encefalopatía y tiene 45 de TTP y el control era 28. Entonces, de una vez, lo digo porque yo lo hacía de R1 de medicina, era
2 unidades de plasma cada 8 horas. Esa práctica es incorrecta, porque el paciente con cirrosis siempre va a tener el TTP alargado, el TP alargado. O sea, si él tiene coagulopatía, sus tiempos van a estar alargados. ¿Qué es lo correcto? Es que si mi paciente, yo le voy a hacer un procedimiento, un catéter, le voy a tomar una biopsia, va a ir a una cirugía, en ese momento voy a transfundir. Si mi paciente está sangrando, voy a transfundir, pero no por los tiempos. O sea, no debemos transfundir por pruebas de coagulación alteradas, debemos evaluar al paciente. Y también usamos el plasma si, por ejemplo, tenemos un sobreanticoagulado y viene sangrando y me urge parar esa hemorragia, también allí yo puedo infundir plasma. Son indicaciones de plasma y de crioprecipitados. Los crioprecipitados habitualmente los usamos cuando tenemos alguna alteración del fibrinógeno, porque contienen fibrinógeno, factor 8, factor de von Willebrand. También se utilizan para tratar a pacientes que están sangrando con diversos tipos de enfermedad de von Willebrand, que son coagulopatías ya hereditarias, ¿verdad? Que serían las indicaciones de transfusión en este caso. También es importante, como mencionaban en la hemorragia masiva, que no debemos olvidar la coagulopatía dilucional, y en ese caso pues hay que transfundir plasma. Si estamos transfundiendo en adultos es más de 3 concentrados de glóbulos rojos. Bueno, esta es la bibliografía. Para la bibliografía que pueden consultar, para en el caso de pacientes que están sangrando durante la cirugía, pues allí también están indicados los antifibrinolíticos, y siempre se tiene que estar monitorizando clínicamente al paciente, descensos de hemoglobina, los drenos, las esponjas, las gasas que le dejan al paciente, ¿verdad? Para tener un parámetro objetivo para transfundir. Pues eso sería todo. Si tienen preguntas.